Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de narrar el noveno milagro, que es la curación de 2 ciegos, el evangelista Mateo nos lleva a la cumbre de las manifestaciones del poder del reino, con el 10º milagro de Jesús, que es colectivo. Es un resumen de su actividad a favor del pueblo necesitado, y allí brilla su corazón de pastor. Y a partir de estas últimas 2 escenas de milagros, se hace ya en el Evangelio de Mateo el puente hacia la misión de los discípulos. La misión apostólica, que será la misión de la Iglesia hasta el día de hoy, tiene su raíz en esta actividad misionera de Jesús, a la cual hoy le vamos a poner atención de manera especial. Fijémonos por un instante en lo que podríamos llamar el culmen de los milagros, la curación de un endemoniado mudo. Como hemos subrayado ya en nuestra lectura del Evangelio de Mateo, siempre llama la atención la brevedad de la narración. Va a lo esencial. Va hasta la frase: y rompió a hablar el mudo. Se dicen las palabras precisas para describir este momento culminante de los milagros obrados por la fe. Jesús le ha preguntado: ¿crees tú que yo lo puedo hacer? ¿Crees tú que yo lo puedo hacer? Interesante esto. Es el punto de partida de una experiencia de fe. Creer en el poder del Señor. Y claro, la acción del maligno es incapacitar para proclamar la fe. Por eso son mudos. Y sin embargo, esta persona va a recuperar la voz. El Jesús que da fuerzas para caminar, como en el caso del paralítico que fue perdonado y sanado, es el Jesús que también da voz para proclamar la fe, para que no nos quedemos callados. Son elementos esenciales del seguimiento de Jesús. Caminar con Él, sí, dejar la parálisis, pero también la mudez para proclamar su obra. Y como podemos notar en este milagro de la curación del endemoniado mudo, 2 además, vemos cómo las opiniones se dividen. Tenemos 2 tipos de voces, las que proclaman la fe y las que lo niegan. Por una parte vemos la admiración de la gente. La gente, el nuevo Israel que se ha venido formando por la praxis de misericordia de Jesús, proclama con admiración,
una afirmación muy cercana a la confesión de fe. Jamás se vio cosa igual en Israel. Es una forma de reconocer la novedad absoluta de la obra salvífica de Jesús. Pero si por un lado están las personas que aclaman a Dios por la obra de Jesús, es decir, los que creen, por otro lado tenemos los que no creen. Los fariseos, quienes han venido como una especie de contrapunto, expresando su resistencia frente a la novedad del reino y permaneciendo en su rigorismo legal, más bien se dedican a hacer un diagnóstico religioso, por lo demás completamente equivocado, de la persona de Jesús. Y ellos dictaminan: por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. De esta manera se cierran ante la evidencia de los signos de Dios, encaminados siempre a la vida. Y ellos prefieren pensar que por detrás de Jesús lo que está obrando es una fuerza maléfica, cosa que no es cierto, evidentemente. Estas dos reacciones, la del coro que reconoce a Jesús y la del otro coro que lo rechaza, reacciones polarizadas, recogen bastante bien el impacto que ha tenido la obra de Jesús con la gente marginada. Si por una parte parece que no hay términos medios frente a Jesús, o se le cree o no se le cree, también por otro lado no enfría para nada el rechazo la misión de Jesús. Jesús va adelante y la misión suya ahora continuará a través de la misión apostólica. Y precisamente en este punto el evangelista Mateo nos muestra cómo la obra de Jesús es intensa, desbordante, eficaz. Los 10 milagros narrados no se quedan en hechos puntuales, se multiplican. La razón por la cual se nos ha hecho esta catequesis de los milagros de Jesús es mostrarnos su compromiso para reunir al nuevo pueblo de Dios. Un pueblo solidario, un pueblo sanado, un pueblo que coloca a Dios en el centro, un pueblo que crece. Y Mateo nos presenta en un versículo la síntesis de todo esto. Nos recuerda cuál es el tema central de la misión: la buena nueva del reino, que es anunciado con palabras y acciones poderosas que promueven la vida. Y la promueven en un marco geográfico amplio. Dice el evangelista: todas las ciudades y aldeas. Y en este recorrido de Jesús tan amplio, todas las ciudades, todas las regiones, toda la Galilea parece que ha conocido cada paso de Jesús. Entonces se nos entrega ahora la dimensión interna, la misericordia de Jesús. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. La compasión de Jesús por la multitud, que es el punto de partida del envío de los 12, se origina en esta misma actividad misionera del Jesús que atraviesa todas las ciudades y regiones, como si nada ni nadie se le escapara, entrando en contacto directo con el dolor de cada persona. Pero el Evangelio nos invita a ponerle atención a aquello que Jesús ve y percibe
en el contacto directo con la gente a lo largo de su despliegue misionero. Emerge ante la mirada sorprendida de nosotros los lectores y por medio de la mirada de Jesús, el panorama trágico que sacude sus entrañas. Él vio a la multitud y sintió compasión de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué se había impregnado en la retina de Jesús? Se había impregnado el panorama, el retrato de mucha gente golpeada y desamparada. La expresión es muy bonita. Los biblistas han hecho comentarios preciosos sobre esto. Dicen que esta frase, una multitud golpeada y desamparada, abatida, es como si se estuviera describiendo un campo de batalla, donde hay multitud de heridos esparcidos por el campo, pero sin asistencia, sin médicos, sin comida, agonizantes. Eso es lo que indica la frase, una multitud extenuada y abandonada. Gente sin asistencia. Y Jesús percibe la gravedad de la situación. Jesús lo ve y le duele, siente compasión. Los verbos con los que se describen los sentimientos de Jesús son muy fuertes. Se describe una compasión, una misericordia verdadera e intensa por este pueblo descrito como sujeto de una dispersión. Ya en la ley y en los profetas, el pueblo había sido precisamente descrito así, como golpeado y abatido, disperso como ovejas sin pastor. Mírenlo en el libro de los Números, en el capítulo 27, versículo 17, en el corazón de la Torá, o también en las palabras proféticas, Isaías 53:6 o Jeremías 50:6. El pueblo golpeado y abatido, enfermo, agonizante, descuidado, hambriento, desesperado, cansado, por falta de líderes que se ocupen de ellos. Y a diferencia del Evangelio de Marcos, donde encontramos una frase parecida, aquí Jesús no se pone a enseñar o a multiplicar el pan como hacía allá en Marcos. Aquí la respuesta es diferente. La respuesta de Jesús al dolor de la gente es enviarles misioneros que se ocupen de ellos. No les manda discursos, no les manda panes, les manda manos apostólicas, manos misioneras que los van a poner en pie. La tarea es reunir, sanar, reconducir al pueblo disperso y desamparado por la desidia de sus líderes. Estos líderes eran los verdaderos causantes del mal estado, de la postración en que se encontraba la población. Ya que esta gente, era en aquellos tiempos, hoy gracias a Dios los líderes son diferentes. Ellos pensaban era en su bolsillo, pensaban en sus intereses personales y en los de sus familias, y por eso se aprovechaban, imagínense, y practicaban injusticias, se robaban lo que era de todos, lo que era del pueblo, e incluso, cobijados por una visión rigorista de la ley, ellos se presentaban como hijos e hijas de Dios, pero mentirosos. Simplemente estaban pensando en sus intereses, en mantenerse en el poder y por ahí derecho asegurar sus ingresos. Y esto que ocurría antiguamente, creo que ya no, esto que ocurría antiguamente, esto a Jesús le dolió.
Y para Jesús no pasó desapercibido. Y de aquí viene la frase. Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ella, porque estaban golpeadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Y veamos la respuesta de Jesús. ¿Cómo responde Jesús? Jesús no les manda discursos, Jesús no les reparte panes, Jesús les manda misioneros. Jesús les manda brazos comprometidos, apostólicos, que ponen a la gente de pie. Y para ello, el primer paso ya de la acción de Jesús es invitar a sus discípulos para que oren al Padre, para que envíe trabajadores, para que recojan la cosecha. Oren al dueño de la mies, que es el Padre, que envíe obreros a su mies. Los pone a pedir, pero curiosamente los que serán enviados serán ellos mismos. La misión madura primero en el corazón orante. Y serán enviados aquellos que el propietario del campo, el dueño de la mies, decida mandar. Ellos se ocuparán de reunir al pueblo disperso con la misma autoridad que Jesús les confiere. Pero será la misericordia del buen pastor, como lo vemos en Ezequiel 34, en Zacarías 13, 7 al 9, este pastor que se ocupa de las ovejas que los líderes han abandonado. Esta misericordia del pastor es la verdadera raíz de la evangelización que llevarán a cabo los discípulos. Los discípulos de Jesús serán de aquí en adelante los misioneros de la misericordia. Y esto último merece hoy un subrayado especial. Jesús vio a la multitud y sintió compasión de ella, porque estaban golpeados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión, un término con una carga infinita. Un Jesús que siente dolor por el dolor del mundo. Y Jesús no se quedó de brazos cruzados viendo a la gente morir o perderse. Se puso en acción. Y además de su propia misión, puso en movimiento a sus propios seguidores. Y tanto Jesús como sus misioneros son movidos por una manera particular de percibir, miren esto, una manera particular de percibir el dolor del mundo. La mies es abundante. La mies es abundante, pero no por la cantidad de personas solamente, sino porque germina en el mundo una gran cosecha de cansancio, de espigas cargadas de grano maduro, que ya se inclinan hacia la tierra por el peso, una gran cosecha de cansancio, de espinas cargadas de lágrimas, una mies de miedos como de ovejas que no tienen pastor. A los discípulos enviados en misión se les pide participar de la misma manera que Jesús tiene de ver el mundo, la historia, los otros. Es muy importante esto de la mirada de Jesús. El misionero tiene la mirada que Jesús tiene sobre el mundo. ¿Y cómo mira Jesús? Jesús no mira lo que falta, sino lo bueno que ya hay. Esto es lo que nos enseña la imagen de la mies, de la cosecha. Habla de una cosecha que ya está ahí, lo que ya está, no lo que falta. La misión no parte de la lamentación de las cosas que faltan, sino de aquello que ya hay
y que pide ser atendido. Una semilla que ya germinó. Hay una humanidad, parece decirnos Jesús, que espera ansiosamente a hombres y mujeres capaces de comprender sus instancias más verdaderas. Allí, donde uno tiende a ver solamente imposibilidad o incapacidad, Jesús ve que ya hay signos de lo nuevo. Como si Jesús nos dijera, miren lo bueno que ya está creciendo. No se escondan, no huyen, no tengan miedo. Extiendan sus manos, porque se trata de recoger una cosecha. El anuncio que estamos llamados a hacer en la misión, entonces debe conjugarse con la capacidad de reconocer lo que ya es evangélico en la vida de las personas. Como ya comentaba no hace mucho, somos pastores, pero también nuestra misión se entiende desde la tarea del campesino. Somos sembradores y cosechadores. Y esto último es también muy importante. No solo sembrar, también cosechar. El campo está lleno de fruto. El grano ya tiene el color del pan. Y así es el padecimiento del ser humano que ha llegado a la altura del corazón de Jesucristo. Y miren ustedes qué respuesta. Un sentimiento de compasión. El ministerio de la misericordia es el ministerio de la misión. Vayan. Esto es lindo. Dios está cerca. Dios está ahí, con su señorío que es más fuerte que todo tipo de mal que acaba con la belleza de la vida. Y cada discípulo está llamado a echarse al hombro la causa de Dios junto con la causa de la humanidad, a ocuparse de rebaños y de campos llenos de mies, de dolores y de alas, muchas veces de alas truncadas, en medio de un mundo que es magnífico, pero también dado a la barbarie. La mies es mucha y los obreros pocos. La mies, la cosecha, indica que hay algo que está allí que espera ser reconocido. Y por eso la pregunta que yo les planteo hoy es, ¿cómo miro este mundo mío, esta vida mía? Puedo reconocer los brotes tiernos y frágiles que anuncian lo nuevo que está por nacer. Y es aquí donde tiene que darse nuestra conversión. Para nosotros que somos tentados para mirar siempre lo malo en primer lugar. Nosotros que miramos la realidad desde el punto de vista de lo que no hay, de lo que falta, Jesús nos invita a sernos exploradores de esa búsqueda del bien que está metido en los pliegues de la historia, que está ahí. El dicho de Jesús indica que no es que falte cosecha, que lo que faltan son trabajadores que sepan reconocerla. Pensemos en esto. Faltan hombres y mujeres que se atrevan a profundizar dónde es que anidan los deseos más auténticos y vibrantes de sus hermanos. Y no es solo una cuestión de vocaciones a la vida consagrada o sacerdotal, como a lo mejor estará pensando alguno. No, es tarea tuya, de todos sin excepción. Es algo que nos implica a todos. Oremos al Maestro de la cosecha, porque lo que falta son personas que puedan acompañar los dolores, los partos de un mundo nuevo, gente que pueda llevar a mundos de gestación aún inexplorados, pero no imposibles. Pidan al dueño de la mies que envíe operarios, obreros a su mies. Los misioneros irán después de haber hecho esta oración. Pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy podríamos orar también. Me ofrezco, Señor, para que me mandes como obrero de la compasión. Mándame como obrero de la misericordia,
Mándame con un corazón de carne a comer pan de llanto y a beber lágrimas con quien llora, a beber el cáliz del sufrimiento con quien hoy sufre y quien combate el mal. Mándame con manos que sepan levantar y que acaricien, manos que sepan secar lágrimas y que transmitan vigor y fuerza a quien ahora está postrado, para que así aparezca quién eres tú, el Dios del reino, en medio del mundo. Guardemos este mensaje en el corazón. Jesús no ha dicho que el mundo esté mal y que haya que ir a arreglarlo. No ha dicho que la gente sea poca y que las iglesias estén vacías. Lo que ha dicho es: la mies es mucha y los obreros pocos. Hay mucho grano que crece y madura. Miren que la semilla es buena, por eso hay mies, por eso hay cosecha. La historia está subiendo en positivo hacia un verano perfumado de frutos. Dios mira y ve que todo corazón es un campo, todavía apto para dar vida a sus semillas divinas que crecen en nosotros, dulcemente, tenazmente, como el grano que madura al sol. La mies es mucha y los obreros pocos. Pidan al propietario, al dueño, al patrón de la mies, que envíe obreros a su mies. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un hermoso día.